Imagina por un momento que pudieras ver lo que hay más allá del velo entre este mundo y el siguiente. Que tus ojos, limitados por la carne mortal, pudieran de repente contemplar las realidades eternas que nos aguardan. Esto es exactamente lo que experimentó uno de los santos más extraordinarios del siglo XX. El Padre Pío de Pietrelcina no solo llevaba en su cuerpo las heridas de Cristo, sino que también fue testigo de realidades sobrenaturales que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Hay un testimonio que pocos conocen, uno que hizo temblar incluso a este santo curtido por el sufrimiento y la comunicación divina. Una visión tan impactante que el propio Padre Pío quedó paralizado de terror. ¿Qué podría causar semejante reacción en un hombre que conversaba con ángeles y que luchaba físicamente contra demonios? La respuesta te dejará sin aliento. El Padre Pío contempló con horror el destino eterno de un alma condenada por lo que muchos consideran un pecado sexual inocente. Un acto que quizás tú mismo has cometido, pensando que no tiene importancia. Un comportamiento que nuestra sociedad moderna ha normalizado completamente, pero que ante los ojos de Dios tiene consecuencias eternas devastadoras. En los próximos minutos te revelaré esta visión aterradora y el pecado específico que condenó a esta alma. Una revelación que podría salvar tu propia alma del fuego eterno. Porque lo que estás a punto de escuchar no se enseña en la mayoría de las homilías dominicales. Es una verdad incómoda que muchos sacerdotes modernos prefieren ignorar, pero que los santos como el Padre Pío conocían demasiado bien. Prepárate para una verdad que sacudirá los cimientos de tu fe y te hará cuestionar comportamientos que quizás has normalizado en tu vida. Esta podría ser la advertencia más importante que jamás hayas recibido. La historia que voy a compartir contigo hoy se remonta a los años en que el Padre Pío servía como confesor en el pequeño convento de San Giovanni Rotondo. Era conocido por pasar hasta 16 horas diarias en el confesionario, 16 horas escuchando los pecados de la humanidad, 16 horas contemplando la fragilidad del alma humana y la infinita misericordia de Dios. Pero hubo un día particular, según relatan los testimonios de sus hermanos franciscanos, en que el Padre Pío salió del confesionario con el rostro pálido como la cera. Sus manos, marcadas con los estigmas, temblaban incontrolablemente. Uno de sus hermanos religiosos se acercó, preocupado, y le preguntó qué había sucedido. El Padre Pío, con voz quebrada, apenas pudo responder: He visto un alma caer al infierno. Los dones místicos del Padre Pío eran conocidos por muchos. Tenía el don de la bilocación, podía leer corazones, y a veces, durante la confesión, Dios le permitía ver el estado espiritual de las almas que acudían a él. Pero esta visión fue diferente. Esta vez, el Señor le mostró el destino final de un alma que había rechazado la gracia hasta el último momento. Era un hombre, continuó el Padre Pío, un hombre que parecía llevar una vida normal, incluso devota en muchos aspectos. Iba a misa los domingos, ayudaba a los necesitados, y era considerado un buen católico por quienes lo rodeaban. ¿Qué pecado podría haber cometido este hombre aparentemente devoto para merecer tal destino? ¿Qué transgresión era tan grave a los ojos de Dios para condenar a este alma al fuego eterno? El Padre Pío respiró profundamente antes de continuar con su relato. Este hombre, dijo, cultivaba en secreto un hábito que consideraba inocente, un pecado sexual que justificaba diciéndose a sí mismo que no dañaba a nadie, que era natural, que Dios comprendería su debilidad. La impureza sexual, un pecado
que nuestra sociedad moderna ha trivializado hasta el punto de ridiculizar a quienes lo consideran grave. Y sin embargo, desde los primeros tiempos de la Iglesia, los santos y los padres nos han advertido sobre su gravedad. San Alfonso María de Ligorio escribió que la impureza, más que ningún otro pecado, ciega la mente del hombre. San Juan Bosco afirmaba que este vicio tiene un séquito innumerable de otros pecados y que es la puerta a toda iniquidad. Y ahora, el testimonio del Padre Pío venía a confirmar estas antiguas advertencias con una visión aterradora del destino eterno. Pero antes de revelar exactamente qué pecado específico condenó a esta alma, permíteme hablarte de la santidad del Padre Pío, para que comprendas la credibilidad de su testimonio. Porque no estamos hablando de un predicador cualquiera o de un místico autodeclarado. Estamos hablando de un santo canonizado, cuyos milagros han sido exhaustivamente documentados y verificados por la Iglesia. Francesco Forgione, quien más tarde sería conocido como el Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo del sur de Italia. Desde niño, manifestó una extraordinaria devoción y un deseo de consagrarse a Dios. A los 16 años, ingresó en la orden de los frailes menores capuchinos y fue ordenado sacerdote en 1910. Pero lo que verdaderamente distinguió al Padre Pío fueron los fenómenos místicos que experimentó a lo largo de su vida. El 20 de septiembre de 1918, mientras oraba ante un crucifijo en el coro de la iglesia, recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Durante los siguientes 50 años, estas heridas permanecieron abiertas y sangrantes, sin infectarse nunca, desafiando toda explicación médica. Además de los estigmas, el Padre Pío poseía otros dones sobrenaturales. Podía leer las almas de los penitentes que venían a confesarse, revelando pecados que habían ocultado deliberadamente. Tenía el don de la bilocación, siendo visto en 2 lugares al mismo tiempo, y también recibía visiones del cielo, del purgatorio y del infierno. Es este último don el que nos interesa hoy, porque las visiones del infierno que tuvo el Padre Pío no eran abstractas o metafóricas, eran encuentros reales con la realidad eterna que aguarda a quienes mueren en pecado mortal. El Padre Pío describía el infierno como un lugar de fuego devorador, pero un fuego que no consume. Un lugar donde las almas condenadas experimentan el dolor más terrible, que es la separación eterna de Dios. Y añadía, si los hombres supieran lo que es el infierno, harían cualquier sacrificio para evitarlo, sufrirían cualquier dolor, cualquier penitencia en esta vida para escapar de él. Y es precisamente esta visión del infierno la que nos devuelve a nuestro relato inicial. El hombre que el Padre Pío vio condenarse eternamente. Un hombre que exteriormente parecía un buen católico. Un hombre que probablemente pensaba que estaba en gracia de Dios. Ahora llegamos al momento de la verdad. ¿Cuál fue ese pecado sexual inocente que condenó a esta alma? Según el relato del Padre Pío, este hombre practicaba habitualmente lo que muchos consideran un acto natural e inofensivo: la masturbación. Sí, has oído correctamente. Un acto que nuestra cultura moderna no solo tolera, sino que incluso promueve como saludable y normal. Un comportamiento que muchos católicos practican sin darle mayor importancia, pensando que es un pecado venial en el mejor de los casos, o ni siquiera un pecado en el peor. Y sin embargo, la tradición de la Iglesia ha sido clara y consistente sobre este punto a lo largo de los siglos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo don 362, afirma: por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales con el fin de obtener
un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El catecismo continúa explicando que el uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Es decir, independientemente de las circunstancias o justificaciones, este acto constituye una grave distorsión del don divino de la sexualidad. Pero quizás estés pensando, sí, es un pecado, pero ¿realmente puede condenar a alguien al infierno? ¿No es Dios infinitamente misericordioso? La misericordia de Dios es en efecto infinita. Pero recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos. Manos al infierno, al fuego que no se apaga. Marcos 9:43. Cristo mismo nos advierte sobre la gravedad de los pecados carnales y su potencial para condenar eternamente. El hombre que el Padre Pío vio condenarse no estaba allí simplemente por haber caído en este pecado. Estaba allí porque había persistido en él, lo había justificado, se había negado a reconocer su gravedad y finalmente había muerto sin arrepentirse verdaderamente. Y aquí está la advertencia crucial para ti, que me escuchas hoy. No es solo el acto en sí lo que condena, sino la actitud hacia él. La persona que normaliza el pecado, que lo justifica, que se niega a reconocer su gravedad, está en mucho mayor peligro espiritual que quien cae, pero reconoce su falta y busca sinceramente el perdón. El Padre Pío explicaba esto a sus penitentes con una claridad que hoy muchos considerarían dura o intransigente. Les decía, el demonio no teme tanto a quienes caen ocasionalmente en pecado. Teme a quienes reconocen su pecado, se arrepienten sinceramente y buscan el sacramento de la confesión, porque estos últimos reciben la gracia para fortalecerse contra futuras tentaciones. Esta es una verdad fundamental que debemos comprender. El infierno no está poblado principalmente por personas que cometieron pecados enormes. Está poblado por personas que cometieron pecados, quizás incluso pequeños a ojos humanos, pero que se negaron a arrepentirse verdaderamente. Pero ¿qué hay de las circunstancias atenuantes? No. Enseña la Iglesia que factores como la adicción, los hábitos arraigados o la falta de pleno conocimiento pueden disminuir la culpabilidad. Absolutamente. El mismo catecismo, después de afirmar la gravedad objetiva de la masturbación, añade, para emitir un juicio justo sobre la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que reducen e incluso anulan la culpabilidad moral. Sin embargo, estas circunstancias atenuantes no convierten lo que es objetivamente malo en algo bueno. No transforman un pecado grave en algo inocente. Y lo más peligroso es que pueden llevarnos a una falsa seguridad, a pensar que no necesitamos luchar contra este pecado porque Dios comprende. El hombre de la visión del Padre Pío había caído precisamente en esta trampa. No era que desconociera la enseñanza de la Iglesia, no era que sufriera una compulsión irresistible, era que había decidido que este pecado no era tan grave, que todos lo hacen, que Dios entiende. Y cuando finalmente llegó su hora, cuando se encontró cara a cara con su Creador, no estaba preparado para ese encuentro. No había cultivado la pureza de corazón que Jesús promete conducirá a ver a Dios. No había luchado la buena batalla contra sus pasiones desordenadas. Había elegido el placer momentáneo sobre la alegría eterna. El Padre Pío lloraba al relatar esta visión.
Si pudierais ver, como yo vi, decía, el horror de un alma que cae al infierno, preferiríais morir 1000 veces antes que cometer un solo pecado mortal. Pero no nos quedemos solo con el terror, porque la historia que te cuento hoy no tiene como objetivo simplemente asustarte, sino despertarte a una realidad espiritual más profunda. El mensaje no es Dios te castigará, sino Dios quiere salvarte. No es estás condenado, sino aún estás a tiempo. El mismo Padre Pío que temblaba ante la visión del infierno era también un incansable ministro de la misericordia divina. Pasaba la mayor parte de su día en el confesionario, absolviendo pecados, consolando a los afligidos, guiando a las almas hacia la luz, porque sabía que, por cada alma que se pierde, muchas más pueden salvarse si reciben la advertencia adecuada y responden a la gracia. ¿Qué nos enseña entonces esta visión del Padre Pío sobre el pecado sexual inocente? Nos enseña varias verdades fundamentales. Primero, que no hay pecados sexuales inocentes. La sexualidad es un don sagrado, ordenado por Dios para fines específicos dentro del matrimonio. Cualquier uso fuera de ese contexto constituye un desorden moral, y los desórdenes graves pueden, si son plenamente consentidos, constituir pecado mortal. Segundo, que el mayor peligro no está en caer, sino en justificar la caída. El pecador que reconoce su falta y busca la reconciliación está en el camino de la salvación. El que justifica su pecado está en el camino de la perdición. Tercero, que vivimos en una época particularmente peligrosa para la pureza. Nunca antes en la historia de la humanidad ha estado la tentación tan universalmente disponible, tan fácilmente accesible, tan socialmente aceptada. Lo que antes requería esfuerzo y exponía a la vergüenza pública, hoy está a un clic de distancia y es aplaudido como liberación o autoexpresión. Y cuarto, que la lucha por la pureza no es opcional para el cristiano. No es algo reservado para sacerdotes, religiosos o personas especialmente devotas. Es un requisito para todos los que aspiran al cielo. Como dice la Escritura, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Pero quizás estés pensando, esta lucha es demasiado difícil. He intentado liberarme de este hábito muchas veces y siempre recaigo. ¿Hay esperanza para mí? La respuesta es un rotundo sí. Y el propio Padre Pío nos ofrece un modelo a seguir y una intercesión poderosa en esta batalla espiritual. A lo largo de su vida enseñó un método concreto para vencer las tentaciones contra la pureza, un método que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. El primer paso es la oración sincera y constante. El Padre Pío rezaba hasta 16 horas al día. No todos podemos dedicar tanto tiempo, pero todos podemos hacer de la oración una prioridad. Especialmente recomendaba el rosario, llamándolo el arma contra las fuerzas del mal. Amad a la Virgen y rezad el rosario, decía, porque su rosario es el arma contra los males del mundo. El segundo paso es la frecuencia de los sacramentos, confesión regular, incluso cuando caes en los mismos pecados una y otra vez. El Padre Pío aconsejaba la confesión semanal a quienes luchaban contra pecados habituales. Y por supuesto, la Eucaristía, que él llamaba el sol de nuestra vida espiritual. La gracia sacramental es la mayor ayuda en la lucha contra cualquier pecado. El tercer paso es la vigilancia de los sentidos. El demonio entra por los ojos y sale por la boca, decía el Padre Pío. En términos prácticos, esto significa evitar deliberadamente las ocasiones de pecado. En nuestra época, puede significar instalar filtros en tus dispositivos, evitar ciertos programas o películas, incluso considerar un ayuno de redes sociales si éstas te llevan a la tentación. El cuarto paso es la mortificación voluntaria.
El Padre Pío practicaba severas penitencias corporales, pero no es esto necesariamente lo que recomienda a todos. La mortificación puede ser tan simple como renunciar a un pequeño placer por amor a Dios, o realizar con fidelidad los deberes cotidianos cuando preferirías hacer otra cosa. Estos pequeños sacrificios fortalecen la voluntad contra las tentaciones mayores. Y el quinto paso, quizás el más importante, es la confianza ilimitada en la misericordia divina. El Padre Pío solía decir: reza, espera y no te preocupes. Dios no nos pide perfección inmediata, sino esfuerzo constante. No nos condena por nuestras debilidades, sino que nos ofrece su fuerza para superarlas. Un joven una vez se acercó al Padre Pío, desesperado por su lucha contra la impureza. «Padre», le dijo, «he caído tantas veces que ya no tengo esperanza. Quizás estoy predestinado a la condenación». El Padre Pío le miró con una mezcla de severidad y compasión. «Hijo mío», le respondió, «mientras sigas considerando tu pecado como pecado, mientras sigas confesándolo con verdadero arrepentimiento, mientras sigas luchando contra él, aunque sea con fuerzas mínimas, hay esperanza para ti. La condenación comienza cuando dejas de ver tu pecado como pecado, cuando dejas de luchar, cuando te rindes y lo aceptas como parte inevitable de tu vida». Este es el mensaje central que quiero transmitirte hoy. La visión del Padre Pío sobre el alma condenada por un pecado sexual inocente no es una sentencia de desesperación, sino una llamada al arrepentimiento. No es un anuncio de que estás perdido, sino una advertencia de que podrías perderte si descuidas tu vida espiritual. Porque al final, lo que determina nuestro destino eterno no es solo lo que hacemos, sino lo que amamos. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si amas verdaderamente a Dios por encima de todo, tus acciones reflejarán ese amor. Si amas más el placer que a Dios, tus acciones también lo reflejarán. El hombre de la visión del Padre Pío no se condenó simplemente por un acto externo. Se condenó porque, en lo profundo de su corazón, había elegido amar su placer más que a Dios. Había elegido justificar su pecado en lugar de luchar contra él. Había elegido la comodidad del autoengaño sobre la incomodidad de la verdad. ¿Y tú? ¿Qué eliges hoy? ¿Eliges el camino aparentemente fácil de justificar o minimizar tus pecados? ¿O eliges el camino aparentemente difícil, pero en última instancia liberador de reconocerlos, confesarlos y luchar contra ellos con la ayuda de la gracia? El Padre Pío, desde el cielo donde ahora intercede por nosotros, te invita a elegir la vida. Te invita a tomar en serio el llamado universal a la santidad. Te invita a mirar de frente la realidad de tus pecados, no para hundirte en la desesperación, sino para elevarte a la esperanza. Porque si hay un mensaje final que el Padre Pío querría transmitirte a través de esta historia, es que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, pero que esta misericordia debe ser recibida con un corazón arrepentido y una voluntad dispuesta a cambiar. En uno de sus últimos días en la tierra, ya debilitado por la enfermedad que pronto lo llevaría a la tumba, el Padre Pío fue visitado por un penitente que le preguntó: «Padre, ¿cuál es su último consejo para nosotros?». El santo, con voz débil pero firme, respondió: «Amad a la Virgen y hacedla amar, rezad siempre el rosario». Este es también mi consejo para ti hoy. En tu lucha contra cualquier pecado, especialmente los pecados contra la pureza, recurre a María, la toda pura, la Inmaculada. Ella, que nunca conoció el pecado, comprende perfectamente nuestra debilidad y está ansiosa por ayudarnos a alcanzar la pureza de corazón que nos permitirá ver a Dios. El rosario, que el Padre Pío llamaba su arma, puede convertirse también en tu arma. Cada Ave María
Es como una flecha dirigida contra las fuerzas del mal que te tientan. Cada meditación de los misterios es una inmersión en la vida de Cristo, que purifica tu imaginación y fortalece tu voluntad. No estás solo en esta lucha. Tienes a tu lado a la Madre de Dios, a los santos como el Padre Pío, a tu ángel guardián, y por supuesto al mismo Cristo, que venció toda tentación y nos ofrece participar en su victoria. Así que no temas, no te desesperes por tus caídas pasadas. No pienses que tus pecados son demasiado grandes o demasiado habituales para ser perdonados. Como decía el Padre Pío, Dios sabe deshacerse de nuestros pecados cuando se los entregamos. Lo difícil es que nosotros nos deshagamos de ellos. Entrega hoy tus pecados a Dios en el sacramento de la confesión. Entrega tus luchas a María en el rezo del rosario. Entrega tus temores al Padre Pío en una oración confiada. Y comienza hoy mismo el camino hacia la libertad interior que solo la verdadera pureza puede dar. La visión aterradora del Padre Pío sobre el alma condenada por un pecado sexual inocente no es el final de la historia. Es solo el comienzo de tu historia de redención, si decides escribirla con la ayuda de la gracia divina. No pases un día más justificando lo que sabes en tu corazón que está mal. No arriesgues tu eternidad por placeres que duran apenas un instante. No subestimes la gravedad del pecado, pero tampoco subestimes el poder de la misericordia divina. Y recuerda siempre las palabras de esperanza que el Padre Pío repetía a sus hijos espirituales. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Que la intercesión del Padre Pío te acompañe en tu camino hacia la pureza. Que la protección de María te cubra como un manto. Y que la gracia de Cristo te fortalezca en cada tentación. No pierdan nuestro próximo video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo. Es una revelación impactante sobre otro santo que tuvo visiones del más allá que podrían cambiar completamente tu vida espiritual. Haz clic en el card y descubre verdades que pocos católicos conocen, pero que todos necesitamos para asegurar nuestra salvación eterna.